Bienvenidos a la tercera práctica de filtros electrónicos. El equipo está integrado por Juan Carlos Espina Coeto, Edwin Alejandro Gómez Martínez y Alan Mauricio Escamilla Castro. En esta ocasión nos corresponde hablarles acerca del análisis y simulación de un filtro Butterworth pasabandas y de un filtro notch banda eliminada. En primer lugar tenemos el filtro pasabandas, el cual se construye a partir de la unión de un filtro pasaaltas y de un pasabajas. Con el objetivo de diseñar nuestro circuito se nos proporcionaron ciertos datos los cuales nosotros utilizamos para obtener el orden de cada uno de nuestros filtros. En el caso del filtro pasa altas, sabemos que se trata de un filtro de quinto orden, mientras que en el pasa bajas también tenemos un filtro de quinto orden. Como puede observarse del lado izquierdo, en nuestro filtro pasa altas se propuso una capacitancia de 15 nanofaradios, la cual se utilizó para calcular las resistencias en cada uno de los polos. En el caso del filtro pasabajas, se propuso una resistencia de 1 kilo-ohm, la cual se utilizó para realizar los cálculos correspondientes a cada uno de los capacitores que se encuentran en los diferentes polos que integran nuestro circuito. Ahora, como podemos ver, el filtro pasaltas y el pasabajas se unen en serie, obteniéndose de esta manera un filtro pasabandas. Ahora, con el objetivo de observar el comportamiento de nuestro filtro pasabandas, nos vamos a colocar en diferentes frecuencias. En primer lugar, tenemos la frecuencia de corte del filtro pasaaltas, que en este caso es de 0.6 kHz. Como podemos observar en el osciloscopio, tenemos una entrada de color amarillo de 999 milivolts, mientras que en la salida de color azul tenemos 710 milivolts, lo cual es correcto, pues se esperaría que al encontrarnos en la frecuencia de corte, la señal de salida esté ligeramente atenuada. Ahora vamos a colocarnos una octava antes, es decir, en 0.3 kHz, y como podemos observar, tenemos la misma entrada, pero esta vez en la salida tan solo tenemos 31.7 milivolts, lo cual corresponde al comportamiento esperado en la banda de supresión. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con el filtro pasabajas, colocándonos en la frecuencia de corte 4 kHz. Como podemos observar, tenemos 999 milivolts en la entrada, mientras que en la salida tenemos 697 milivolts, lo cual corresponde al comportamiento esperado en la banda pasante. Esta vez vamos a colocarnos una octava después, es decir, en 8 kHz, y como podemos observar, en la entrada seguimos teniendo la misma cantidad, que serían 999 milis aprox, mientras que en la salida tenemos un voltaje de 29.8 milivolts, lo cual es correcto, pues se esperaría que la señal de salida estuviera muy atenuada. Sin embargo, esto no es suficiente para determinar si el comportamiento es el indicado. También debemos de observar qué es lo que sucede en el intermedio de estas frecuencias de corte. Ahora, para esto vamos nosotros a colocarnos en una frecuencia de 3 kHz. Como podemos observar, tenemos una entrada de 999 milis y en la salida tenemos 973 milivolts, lo cual es correcto y corresponde al comportamiento de un filtro pasabandas. A continuación, describiremos el diagrama de Bode del filtro pasabandas. En este caso podemos observar en el cursor 1 que tenemos la frecuencia de corte del filtro pasaaltas, en el cual podemos observar que previo a esa frecuencia se muestra una atenuación conforme al filtro pasaaltas. Posteriormente tenemos la banda pasante, la cual se encuentra entre ambas frecuencias de corte, tanto del filtro pasaaltas como del filtro pasabajas. En el cursor 2 podemos observar que tenemos la frecuencia de corte del filtro pasabajas, la cual se acerca a los 4 kHz, y posteriormente tenemos la atenuación correspondiente al filtro pasabajas, que en conjunto y podemos observar que funciona correctamente como un filtro pasabandas.
Ahora presentamos el circuito del filtro notch o banda eliminada, en el que, bueno, no tuvimos que recurrir a hacer arreglos de resistencias ni capacitores porque los valores presentados eran valores ya comerciales, tanto las divisiones, tanto las multiplicaciones, este es R entre 2, los 22 kilos entre 11 kilos, y estas dos veces el capacitor que nos presenta, que casualmente también tienen valores comerciales, y estos dos valores también. Recordemos que usamos el amplificador operacional 741, acá estamos alimentándolo correctamente para que funcione correctamente, y después lo vamos a simular y primero vamos a presentar en la frecuencia de central, que a nosotros nos sale un valor de 60.28 Hz, y después le inyectamos de valor inicial 1 volt, como lo podemos ver aquí, tenemos 999 milivolts, y en el canal 2 tenemos 24.6 milivolts, que está sumamente atenuada, que es lo que estamos buscando, que justamente en la frecuencia central esté sumamente atenuado, y después nos vamos a ir una década antes, 6.02 Hz, y como podemos ver al inyectarle igual tenemos 1.77 volts, es mucho, es la ganancia que obtenemos calculada de los 10 kilo ohms sobre 13 kilo ohms más 1. Y si nos movemos una década después, 602 Hz, podemos ver que el voltaje de salida sigue siendo el 1.77 y nuestro filtro notch o banda eliminada está funcionando correctamente. Finalmente tenemos el diagrama de Bode del filtro de banda eliminada tipo notch, en el cual podemos observar a simple vista que tiene la forma de un filtro banda eliminada. Pero para verificar que estamos en lo correcto respecto al circuito planteado anteriormente, debemos verificar que la banda eliminada se encuentre en la frecuencia calculada. En este caso, la frecuencia calculada es 60.28 y por lo que podemos observar, el cursor 1 se encuentra en dicha frecuencia o cercana, lo cual indica que está correctamente realizado y corresponde a un filtro banda eliminada tipo notch.